Los impuestos y gastos gubernamentales. El control gubernamental de la economía. Estos controles se pueden llevar a cabo o realizar básicamente por medio de tres herramientas esenciales, las cuales son manejadas por la política gubernamental. Si estas herramientas son modificadas, se pueden satisfacer ciertas necesidades como lo son la salud, la educación y el desempleo. Las herramientas de la política gubernamental. Son tres herramientas que son utilizadas por el gobierno para afectar la actividad económica privada, lo cual quiere decir que hoy en día no hay economía privada que no se vea afectada por la actividad gubernamental. Son herramientas como los impuestos, gastos y regulaciones. Los impuestos básicamente afectan a todo lo que tiene que ver con los ingresos, bienes y servicios. Lo que hacen es reducir el gasto privado y generar recursos para el gasto público. Gastos. Este se hace a ciertos bienes o a ciertos servicios, como en el caso de las carreteras, educación o junto a pagos de transferencia como seguridad social, cupones de comida y todo aquello que genere ingresos a un individuo. La otra herramienta es la regulación. Controla y controles que se llevan a la gente que se abstengan de ciertas actividades económicas, reglas que limitan los volúmenes de contaminación. Las funciones del gobierno. Las funciones del gobierno son mejorar la eficiencia económica, reducir la desigualdad económica, estabilizar la economía mediante políticas macroeconómicas y dirigir la política económica internacional. Mejorar la eficiencia económica. Un propósito económico central del gobierno es apoyar la distribución socialmente deseable de los recursos, decidir y que él como de la vida económica. Limitar el poder de la mano invisible. Todos los bienes se deben producir como eficiencia y por empresas perfectamente competitivas. Interdependencias ineludibles. A menudo el gobierno despliega sus armas para corregir fallas significativas del mercado, de las cuales las más importantes son las siguientes: destrucción de la competencia perfecta, externalidades de bienes públicos, información imperfecta. Reducción de la desigualdad económica. La redistribución del ingreso se alcanza mediante las políticas de impuestos y gastos. En Estados Unidos, estas actividades gubernamentales se realizan principalmente mediante programas de transferencias, como los cupones para comida y la seguridad social. Estabilización de la economía mediante políticas macroeconómicas, política monetaria, política fiscal, así como regulación del sistema financiero. Dirección de la política económica internacional. Reducción de la barrera comercial, ejecución de programas de auxilio, coordinar las políticas macroeconómicas y protección ambiental global. Gastos de gobierno. Incluyen cosas como compras de bienes, sueldos de los empleados gubernamentales, transferencias de seguridad social, así como intereses sobre la deuda del gobierno. Existen tres niveles del gobierno. Está el federal, el local y el estatal. El federal, toda una nación. El estatal, algún estado de la república. El local, una extensión territorial, una delegación. Relacionados de diversas formas económicas, administrativas y legislativas. Federalismo fiscal. Este es un sistema de división de responsabilidades fiscales entre los niveles del gobierno. Los economistas recalcan que las decisiones de gasto se deben asignar entre los tres niveles del gobierno. Gasto federal. Los principales programas de este índole son seguridad social, ancianos, sobrevivientes de seguros e incapacitados. Gastos estatales y locales. Se encargan de funciones esenciales en la economía como la educación,
La mayor parte de los niños se educan en escuelas financiadas principalmente por el gobierno local. En los últimos años, la categoría de mayor crecimiento de gastos para estados y localidades han sido de salud y las prisiones. Impacto cultural y tecnológico. El gobierno federal ha modificado el país con el sistema de carreteras interestatales. Al hacer mucho más rápidos los viajes de automóvil, redujo los costos de transporte, desplazó los ferrocarriles y llevó bienes a todo el país. El consumo y la inversión. El ingreso disponible es un determinante importante del consumo y del ahorro. La función consumo relaciona el consumo total con el ingreso disponible total. Como cada dólar de ingreso disponible o se ahorra o se consume. La función ahorro es la imagen que refleja de la función consumo. Las funciones del consumo y del ahorro. Para el consumo tenemos la propensión marginal a consumir, que se diferencia por PMC. Es el volumen del consumo adicional generado por un dólar adicional de ingreso disponible. En esta gráfica, para la función del consumo, muestra la relación entre el nivel de gasto en consumo y el nivel de renta personal disponible. Para la gráfica de ahorro, la función del ahorro, tenemos la propensión marginal a ahorrar, PMA, es el ahorro adicional generado por un dólar adicional de ingreso disponible. Esta gráfica muestra la relación entre el nivel de renta y ahorro, que es la distancia vertical que hay entre la recta de 45 grados y la función de consumo. Funciones de consumo nacional. Mediante la suma de las funciones de consumo individuales se obtiene la función de consumo nacional. En su forma más simple, muestra los gastos totales de consumo como función de ingreso disponible. Otras variables como el ingreso permanente o las tendencias de ingreso de largo plazo, así como la riqueza, también tienen un impacto significativo en los patrones de consumo. Tasas de ahorro personal. La tasa de ahorro personal ha bajado drásticamente en los últimos 30 años. Para explicar este deceso, los economistas señalan a los programas de seguridad social y de salud del gobierno, a los cambios en los mercados financieros y a los efectos riqueza. La reducción del ahorro daña la economía porque el ahorro personal es un gran componente de ahorro e inversión nacionales. Aunque la gente se sienta más rica por la bonanza en los mercados bursátiles, la verdadera riqueza del país se incrementa solo cuando se incrementan sus activos productivos tangibles e intangibles. La inversión. El segundo gran componente del gasto es la inversión privada doméstica bruta en vivienda, plantas de producción, software y equipo. Las empresas invierten para obtener beneficios. Los grandes determinantes económicos de la inversión son, por tanto, los ingresos producidos por la inversión, principalmente influidos por el estado del ciclo de negocios. El consumo de la inversión determinado por las tasas de interés y la política tributaria y el estado de las expectativas sobre el futuro. Como depende de hechos futuros altamente impredecibles, la inversión es el componente más volátil del gasto agregado. Una relación importante es la demanda de inversión, que vincula el nivel del gasto, la inversión con la tasa de interés. Con la rentabilidad de la inversión varía en sentido inverso a la tasa de interés, que afecta al costo de capital. Se deriva una curva de demanda y de inversión con pendiente negativa. Conforme baja la tasa de interés, más proyectos de inversión
se convierten en rentables. Los ciclos de negocios y la demanda agregada. Los ciclos de negocios son las oscilaciones del producto, ingreso y empleo totales nacionales. Están marcadas por una expansión o contracción extensa en muchos sectores de la economía. Estos ciclos ocurren en todas las economías de mercado avanzada y se distinguen distintas fases en el ciclo como son el auge, la recesión, la depresión y la recuperación. La mayor parte de estos ciclos de negocios ocurren cuando los cambios en la demanda agregada generan cambios en el producto, en el empleo y en los precios. La demanda agregada se modifica cuando los cambios en el gasto de los consumidores, las empresas o los gobiernos modifican el gasto total en relación con la capacidad productiva de la economía. Una baja en la demanda agregada lleva a recesiones o inclusive a las depresiones, y un ascenso en esta actividad económica puede llevar a la inflación. La demanda agregada y los ciclos de negocios. La demanda agregada representa la cantidad total de producto que se está dispuesto a comprar a un nivel dado de precio si los demás se mantienen igual. Los componentes de los gastos incluyen, por un lado, el consumo, que depende principalmente del ingreso disponible, de la inversión, que depende del producto presente y futuro de las tasas de interés e impuestos, las compras de bienes y servicios del gobierno y las exportaciones netas, que dependen del producto y los precios tanto domésticos como del exterior y de los tipos de cambio. Hay unos factores que modifican la demanda agregada, y entre estos se incluyen las políticas macroeconómicas, como las políticas monetarias y fiscal, y las variables exógenas, como son las actividades económicas del exterior, los avances en la tecnología y los cambios en los mercados de activos. Cuando estas variables cambian, modifican la curva de la demanda agregada. El modelo multiplicador. Este ofrece una forma sencilla de entender el impacto de la demanda agregada sobre el nivel del producto. En el enfoque más simple que podemos dar, el consumo de las familias es una función del ingreso disponible, mientras que la inversión es fija. El deseo de la gente de consumir y la disposición de las empresas a invertir se equilibran mediante ajustes en el producto. La inversión tiene un efecto multiplicador sobre el producto, ya que cuando la inversión aumenta, el producto se eleva al principio en una cantidad igual, pero este incremento de producto significa también un incremento en los ingresos de los consumidores. Y cuando los consumidores gastan una parte de ese ingreso adicional, se pone en movimiento todo un engranaje de gastos de consumo y de empleo adicionales. Por último tenemos la política fiscal en el modelo multiplicador. El análisis de la política fiscal elabora el modelo del multiplicador keynesiano. En este modelo se muestra que un incremento en las compras del gobierno tiene un efecto de expansión sobre el Producto Interno Bruto en forma muy parecida al de la inversión, y la curva del gasto total se desplaza hacia arriba a una intersección de equilibrio superior con la recta de 45 grados. Continuando con nuestro gran video, hablemos de macroeconomía. Iniciaré con el tema del capítulo 23, el dinero y el sistema financiero. Una frase que está al inicio de este capítulo es que a lo largo de la historia el dinero ha oprimido a la gente en una de dos formas: o ha sido abundante y poco confiable, o confiable y muy escaso. Esto por tantas teorías que han existido y pues han generado grandes revuelos. Bueno, el sistema financiero moderno. En la actualidad es preciso afirmar que el sistema financiero es controlado por la Casa de la Moneda,
quien genera los billetes, las monedas y diferentes representativos de este valor monetario. Pero quien tiene realmente mayor influencia en la creación y circulación de dinero son los bancos, y en grandes cantidades. Cada día, gracias a los intereses generados por los préstamos que se le hacen a empresas y a las personas realmente, hace que se mantengan estables. El caso especial del dinero. A diferencia de otros bienes económicos, podríamos decir que el dinero tiene valor un poco convencional, de forma indirecta por lo que compra en lugar de su utilidad directa. Hoy en día el dinero está compuesto por billetes, monedas y depósitos en cuentas de cheques, o también se denota como MI, que es el dinero en sentido estricto. Bueno, continuando con nuestro tema, otro aspecto que se desenglosa del dinero y el sistema financiero es los bancos y la oferta de dinero. Como muchos sabemos, los bancos son empresas comerciales que buscan obtener rendimiento para sus propósitos y propietarios. Estos ofrecen cuentas de cheques a sus clientes. Para evitar inconvenientes con esto, los bancos están obligados por una ley a mantener una reserva sobre sus depósitos. El sistema bancario siempre está como creando dinero para sus fines en una proporción del 10 al 1 por cada dólar de reservas, lo que hace que sea muy eficiente. Y continuando por este capítulo, está el mercado de valores. La tasa de rendimiento es la ganancia total en dólares. Es una alternativa de financiamiento, podríamos decirlo así, inversión donde los participantes de este son los emisores o las empresas, quienes utilizando bonos, acciones e instrumentos de corto plazo, a cambio obtienen los recursos monetarios que necesitan para continuar con su surgimiento. Y por otro lado están los inversionistas. Política monetaria y económica. La política monetaria se define como el conjunto de instrumentos de los que se vale el Banco Central para regular la cantidad de dinero existente en los mercados y con ello variables subyacentes como las tasas de cambio y la inflación. Objetivos de política monetaria. Sus principales objetivos son, primero, controlar la inflación, mantener el nivel de precios en un porcentaje estable y reducido. Si la inflación es muy alta, se usarán políticas restrictivas. Mientras que si la inflación es baja o hay deflación, se utilizarán políticas monetarias expansivas. Segundo, reducir el desempleo. Procurar que haya el mínimo número de personas en situaciones de desempleo. Para ello se utilizarán políticas expansivas que impulsen la inversión y la contratación. Tercero, conseguir crecimiento económico. Asegurar que la economía del país crece para poder asegurar empleo y bienestar. Para ello se utilizarán políticas monetarias expansivas. Cuarto, mejorar el saldo de la balanza de pagos. Vigilar en las importaciones del país no son mucho más elevadas que las exportaciones, porque podría provocar un aumento incontrolado de la deuda y de crecimiento económico. Tipos de políticas monetarias. Según cuál sea el objetivo, podemos separar las políticas monetarias en dos tipos. Primero, política monetaria y expansiva. Consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. Su uso suele provocar inflación. Segundo, política monetaria restrictiva. Trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación. Cuando se aplican políticas restrictivas, se corre el riesgo de realizar el crecimiento económico, aumentar el desempleo y reducir la inversión.
autoridad monetaria que direcciona la política monetaria. El Banco Central es la autoridad monetaria que se encarga de direccionar la política monetaria. Por mandato constitucional, debe mantener el índice de inflación en niveles aceptables, con el fin de garantizar un adecuado desempeño de la actividad económica. Cuando hay mucho dinero en circulación, las personas disponen de más recursos para adquirir bienes. Sin embargo, si este nivel es excesivo, la demanda de bienes es mayor que la capacidad productiva del país, presentándose entonces una escasez de bienes y, como consecuencia, un aumento del precio de estos, lo que hace que se dé un fenómeno de inflación. Mecanismos de transmisión monetaria. Los mecanismos de transmisión monetaria son la ruta por la cual la política monetaria afecta al producto, al empleo, a los precios y a la inflación. La autoridad monetaria es el Banco Central, el cual interfiere en estos mecanismos. Existen varios mecanismos de transmisión monetaria, los cuales se desarrollan dentro de las políticas expansivas y restrictivas. Las políticas monetarias expansivas son las que tratan de aumentar la cantidad de dinero en circulación. En cambio, las políticas monetarias restrictivas son las que se utilizan para prevenir la inflación y reducen la cantidad de dinero en circulación en la economía. Uno de estos mecanismos es el coeficiente de caja. ¿Qué es el coeficiente de caja? Es el porcentaje de dinero que una entidad financiera debe mantener guardado de manera obligatoria sin utilizarlo. Este dinero, más común llamado las reservas. Este dinero son como una especie de respaldo que tienen los ahorradores en caso de solicitar sus ahorros. Cuando menor sea el coeficiente de caja, mayor será la cantidad de dinero que hay en el mercado. Lo que hace acá el Banco Central es que si su objetivo es aumentar la oferta de dinero, lo que hace es disminuir el nivel de reservas exigidos. Y de esta manera puede utilizar esa parte de reservas para generar más dinero. Y si por el contrario, lo que el Banco Central quiere es disminuir la cantidad de dinero en la economía, lo que hace es subir el precio mínimo de las reservas. Otro mecanismo que tenemos son las operaciones de mercado abierto. Este está basado en la compra y venta de títulos de deuda pública. Aquí, si lo que el Banco Central quiere es aumentar la oferta, lo que hace es comprar títulos y con la compra de estos títulos queda el dinero en circulación en la economía. Y si por el contrario lo que quiere hacer el Banco Central es disminuir la oferta de dinero, lo que hace es vender los títulos en el mercado y el dinero que pagan estos compradores por los títulos ya no estará en circulación, sino que quedará en manos del Banco Central. Otro mecanismo es la tasa de descuento. Esta tasa de descuento es una tasa de interés sobre los préstamos que el Banco Central otorga a otros bancos comerciales. Estos bancos comerciales piden préstamos porque no tienen reservas suficientes o tienen problema de liquidez. Lo que hace aquí el banco es que influye subiendo o bajando las tasas de interés de estos préstamos. Si el objetivo del Banco Central es aumentar la cantidad de dinero en la economía, lo que hace es bajar la tasa de interés para incentivar a los bancos centrales a pedir más reservas, las cuales van a ser utilizadas para hacer préstamos a personas o empresas. Y de esta forma lo que hacen es aumentar el dinero de la economía.
Pero si por el contrario lo que el Banco Central quiere es disminuir la cantidad de dinero, sube la tasa de interés para que desincentive a los bancos y evite el dinero en circulación. La política monetaria tiene un gran poder de influencia sobre aspectos tan importantes como son la inversión, y la medida que por medio de ella se estimula o se desestimula el ahorro, que es el elemento básico de la inversión. Una política monetaria puede conducir a que la gente prefiera invertir más dinero o ahorrar, lo que directamente influye sobre el crecimiento de la economía y el desempleo de una nación. La implementación de unas correctas medidas monetarias puede lograr que la economía de un país se dinamice y por tanto crezca, o por el contrario se estanque. Efectos de los cambios de la política monetaria en el producto. Por un lado están las tasas de interés y la demanda de la inversión. Estas tasas determinan el costo de la inversión. Si las tasas son muy altas, la inversión disminuye, pero por el contrario, si las tasas de interés son bajas, la inversión va a aumentar. El cambio de la inversión y la producción. Las tasas de interés interactúan con muchas influencias económicas y esta forma influye con otras tasas de interés, por lo cual afecta la inversión empresarial y residencial. Y por último está el reto de la trampa de la liquidez, y esta se produce cuando los tipos de interés están muy bajos, con tasas cercanas al 0%, y debido a ello las personas acumulan dinero en efectivo en lugar de invertirlo, porque piensan que puede haber situaciones que escapen a su control, como puede ser la deflación, el aumento de la tasa de desempleo, la reducción del Producto Interno Bruto o una guerra.